Permítanme darles los buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a este episodio inaugural del que desde ahora será su canal Fe con Fundamento. ¿Qué es Fe con Fundamento y por qué existe? Este es un espacio creado para quienes aman a Dios, respetan la Biblia y no tienen miedo de pensar. Un espacio donde podrás conocer mejor al Creador para desarrollar una mejor relación con Él y madurar en tu servicio al Dios Altísimo. Un espacio para acercarte a la Biblia, la palabra de Dios, profundizando en sus verdades, siendo obedientes a ella y siendo humildes para ser instruidos por el Espíritu de Dios. En Proverbios capítulo 25, versículo 2, leemos lo siguiente: La gloria de Dios es ocultar un asunto, mientras que la honra de un rey es investigarlo y escudriñarlo. Esta porción de las Escrituras contrasta la majestad, la gloria, la sabiduría y la verdad del Dios de la Biblia, que reserva ciertos misterios y guarda ciertos asuntos en secreto, mientras que el deber de los líderes terrenales o personas en autoridad, como usted o como yo, es buscar la verdad y el conocimiento para tomar buenas decisiones, destacando que Dios prefiere la búsqueda de su verdad y te recompensará con honra. Este versículo enseña que Dios es glorioso en su misterio y soberanía, pero los reyes y líderes deben ser diligentes en descubrir esos secretos y la verdad para gobernar con justicia. También enseña que, aunque la inmensidad de Dios es profunda y difícil de comprender, los discípulos de Cristo estamos llamados a reconocer su voz, buscando la comprensión y la verdad a través de la investigación y el esfuerzo. Nuestra labor como hijos de Dios es investigar, descubrir y entender los asuntos secretos de Dios para tomar las decisiones correctas, que estén en sintonía con la voluntad de Dios en medio de este mundo, un mundo contrario a nuestra fe y creencias. Vivimos en una época donde la fe cristiana es cuestionada constantemente, no solo desde el ateísmo, sino también desde la cultura, la ciencia malentendida y aún desde dentro de la iglesia. En algunos círculos culturales o científicos se nos ridiculiza, otros nos tachan de anticuados y otros son abiertamente violentos. Los medios de comunicación han sido utilizados para atacar nuestra fe y la iglesia parece estar callada ante esto. El libro de Job nos relata cómo un hombre fiel puede ser atacado por el maligno, no solo físicamente por medio de la enfermedad, sino también en sus relaciones, por ejemplo, por medio de la esposa. Y también nos ataca intelectualmente. En el caso de Job, este último ataque vino a través de sus amigos. En el capítulo 36 del libro de Job, Eliú dice lo siguiente en los versículos 2 y 3. Espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Eliú comienza pidiendo paciencia. Él quiere demostrar que Dios es justo en todas sus acciones. Según él, el sufrimiento no es solo un castigo, sino una herramienta de enseñanza y corrección para evitar que el hombre se pierda en su orgullo. Al decir que su sabiduría viene de lejos, busqué otra versión, la versión traducción en lenguaje actual, donde se lee de la siguiente manera: toda mi sabiduría viene de Él. Por supuesto, Eliú se refiere a Dios, que su sabiduría proviene de Dios. Eliú afirma que sus argumentos no son opiniones humanas, no son opiniones propias, sino verdades inspiradas por el mismo Dios, por el Creador. Eliú explica que Dios usa la aflicción para abrir los oídos de las personas y advertirles que se aparten del mal. La verdad de Dios se revela a los seres humanos cuando le buscamos con un corazón sincero y reconociendo su verdad. Y esa verdad debe usarse muchas veces, como dijo Eliú, en defensa de Dios y para atribuir justicia a nuestro Creador.
En este sentido, quiero profundizar un poco en otros versículos. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo profundamente transformador que encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Escucha con atención estas palabras del apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No te parece increíble? En solo 2 versículos, Pablo nos está dando el mapa de lo que significa vivir una vida que realmente agrade a Dios. Y lo describe como un culto racional, es decir, un acto de adoración inteligente, consciente, que involucra toda nuestra persona. Si observamos con cuidado, vemos que en este pasaje nos presenta un proceso con 3 momentos o aspectos clave. El primero es la rendición total. Presentar nuestros cuerpos, o sea, todo lo que somos, como un sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto de algo que ya no sirve, sino algo vivo, dinámico, que se entrega día a día. Es decir, Señor, aquí estoy. Todo yo, con mis fortalezas, mis debilidades, mis planes, mis emociones, te lo entrego todo, Señor. Segundo, la renovación de la mente. Este es un aspecto importantísimo, es el corazón del cambio. Lo voy a explicar un poco más adelante. El tercero es el resultado natural de vivir comprobando y experimentando en carne propia cuál es esa voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Voy a detenerme entonces en el segundo punto, la renovación de la mente, porque creo que ahí está la llave que muchos de nosotros necesitamos mover, necesitamos girar con atención y con intención, la renovación de la mente. Mira, no es casualidad que Pablo ponga la transformación justo en el entendimiento, en cómo pensamos. Porque nuestra manera de ver el mundo determina absolutamente todo lo demás. Nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras prioridades, nuestras reacciones frente al dolor o al éxito. Si nuestra mente sigue moldeada por las ideas de este siglo, por las modas, el consumismo, el individualismo radical, el relativismo moral, entonces, aunque vayamos a la iglesia o cantemos alabanzas, nuestra vida cotidiana seguirá luciendo muy parecida a la del mundo que nos rodea. Pero Pablo dice, no os conforméis. La palabra griega que usa aquí para traducir no conforméis implica no adaptarse a un molde, no dejar que el mundo te presione hasta que encajes en su forma. En vez de eso, somos llamados a transformarnos. Y fíjate cómo ocurre esta transformación, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? ¿Cómo se renueva la mente? No es algo mágico ni automático. Sucede cuando de manera consciente y esforzada nos exponemos a la palabra de Dios. No basta con leer un versículo rápido por la mañana o escuchar un podcast cristiano como este de fondo mientras haces otras cosas. Se trata de sumergirnos, de masticar la Escritura, de dejar que nos confronte, que nos corrija, que nos consuele y nos vuelva a orientar en el camino. Cada vez que lees con atención, meditas, oras sobre un pasaje y lo aplicas, algo poderoso está ocurriendo en tu interior. Tu cosmovisión, que es la lente a través de la cual ves la realidad, está siendo cambiada, transformada, ajustada. Empiezas a pensar como Cristo piensa. Lo que antes te parecía normal,
ahora lo ves como contrario a la voluntad de Dios. Lo que antes te generaba ansiedad, ahora lo entregas con paz. Lo que antes valorabas como importante pierde brillo frente a lo eterno. La palabra de Dios no solo informa, fortalece tu fe, te da ojos nuevos, te ayuda a distinguir lo bueno de lo mejor, lo temporal de lo eterno, la mentira disfrazada de verdad y la verdad que libera. Entonces, te dejo con esta pregunta práctica para hoy. ¿Cuándo fue la última vez que te expusiste intencionalmente a la Escritura con el deseo expreso de que Dios renovara tu forma de pensar? ¿Estás dejando que la Biblia moldee tu mente? ¿O sigues dejando que el mundo, las redes sociales, las noticias o las conversaciones diarias lo hagan por ti? Si queremos vivir esa voluntad perfecta de Dios, el camino no es complicado, pero sí requiere decisión diaria. Rendirnos, renovar la mente con la palabra y, como consecuencia natural, reflejar en nuestras acciones esa nueva forma de ver la vida. Que el Señor nos ayude a todos a tomar en serio esta renovación, porque cuando la mente se transforma, la vida entera cambia. Soy Ángel Gutiérrez Colina, doctor en teología, con más de 25 años sirviendo como maestro de la Biblia, pastor y misionero. A lo largo de estos años he visto a muchos creyentes amar a Dios, pero sentirse inseguros cuando su fe es cuestionada. Creyentes que dicen conocer al Dios de la Biblia, pero fallan a la hora de defender su fe con argumentos válidos, con argumentos racionales. Creyentes que confunden una verdad fundamental. La Biblia no es un libro de ciencia, y déjame que lo repita. La Biblia no es un libro de ciencia y no pretende dar detalles biológicos, genéticos ni geológicos. Su propósito es espiritual. Su propósito es trascendente para conectarnos con el Creador. Este podcast nace para responder a esa necesidad que tenemos todos los creyentes de relacionarnos con un Dios racional de una manera racional. Fe con Fundamento nace para ofrecer al creyente herramientas para la defensa del Evangelio que le permitan cimentar y crecer en su fe y en su relación con Dios. Aquí hablaremos de la Biblia, de la teología, de la ciencia, de la arqueología y de la apologética cristiana, siempre con un enfoque pastoral y reflexivo, no para ganar debates, sino para fortalecer convicciones, no para confrontar, sino para reflexionar en la grandeza y sabiduría del Creador de los cielos y la tierra. Si alguna vez te preguntaste si la fe es razonable, si la Biblia es confiable, o cómo responder preguntas difíciles, este espacio es para ti. Acompáñame en este viaje de investigación y reflexión en la palabra de Dios. Y gracias por acompañarme. Que tengas un día lleno de su verdad.